Es archiconocida para muchos el evento de la Revolución Francesa, una revolución que sucedió hace 300 años y en la cual, imagínate, eres un campesino feudal y de repente, pum, quieren cambiar todo el sistema socioeconómico que imperaba en una sociedad. Así que comencemos la Revolución Francesa 1. Pero bueno, resumidamente vamos a partir desde el comienzo de mis apuntes, ¿ok? Es la década de 1780. Francia era una sociedad mayoritariamente feudal y con aproximadamente poseía 28 millones de habitantes. Era un sistema de señorío, el cual era un rezago de la sociedad feudal anterior. Y prevalecían las pequeñas poblaciones donde los habitantes le pagaban tributo al señor local que posee las tierras a cambio de protección y bla bla bla. Se hablan diversos dialectos locales en Francia, por lo cual no estaba tan unificado, por así decirlo, el país. La economía rural se basaba principalmente en la agricultura de subsistencia y no existían los grandes excedentes para la producción del capital, básicamente. La mayoría de las regiones eran minifundistas o eran de arrendatarios agrícolas, por así decirlo. En las ciudades grandes se existía el alto clero, los sacerdotes, los letrados, los artesanos y los trabajadores textiles. La Iglesia Católica tiene una fuerte presencia en las ciudades por sus numerosos conventos y monasterios. Santa Fe, Santa Fe. El problema de los suministros son comunes en la ciudad debido al escaso excedente en las áreas rurales. Básicamente, no hay economía de producción, básicamente. El comercio, pero estaba el comercio con las colonias del Caribe y la industria naviera en la península debido a la expansión atlántica estaba creciendo, así que por ahí medio se subsistía la crisis. Y la nobleza controlaba el alto prestigio en la administración que no se lo podía hacer a los burgueses, lo cual por ahí fue empezando el medio del asunto. Y la burguesía invierte en adquirir tierras buscando matrimonios con nobles empobrecidos para mejorar su posición y estatus. Así que más o menos vemos que Francia en ese entonces era casi que un país rezagado y con una crisis económica. Ahora pasemos a la siguiente parte. Pero bueno, ahora daré unos detalles muy curiosos de ese periodo. Francia contaba con 143 barcos involucrados en el tráfico de esclavos, ya que tenía sus colonias en el Caribe. La esperanza de vida de los sobrevivientes a la niñez se situaba a los 50 años, ya que era muy probable que murieran de niños, como cosa para antes de la invención de la sanidad pública moderna. El clero, o sea, el primer estado, compone el 0,6% de población y se financia mediante el diezmo y vastas extensiones de tierra, casi como una iglesia evangélica, pero aquí auspiciada por el Estado. La nobleza era el segundo estado y poseía un tercio de las tierras de Francia y disfrutaba de numerosos privilegios y de los derechos señoriales heredados de la Edad Media. La estructura social seguía siendo heredada de la Edad Media, con los que oran, los que luchan y los que trabajan. Y el tercer estado comprende al 99% de la población, desde los mendigos hasta el financiero acaudalado. Eso sí le llamo igualdad, papá, igualdad. Pero pues bueno, como todo cae por su propio peso, esa situación terminó desencadenando que ya hacia finales de la década de los 80 del siglo XVIII iniciaran las tensiones sociales y económicas ultra intensificadas debido al mierdero con la hambruna y las malas cosechas de los últimos años y la mucha mayor creciente desigualdad entre las personas y los problemas financieros del Estado, ya que la monarquía, la nobleza no pagaba impuestos y por mera matemática se iba a dar cuenta que se iba a generar un hueco fiscal que no iba a poder sustentar el Estado. El descontento popular se traduce en la convocatoria del Estado General de Versalles, que fueron prácticamente una inimidad porque era muy desproporcional la votación que había ahí. Los estados generales se convierten en los estados generales se convirtieron en los estados generales de 1789, marcando el comienzo de la Revolución Francesa, o mejor dicho, la Revolución Burguesa, ya que fue mayormente apoyada por burgueses. La revolución culmina con la toma de la Bastilla de 1789 y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Viva Hugo Chávez, la constituyente! Estos eventos marcan un cambio significativo en la estructura política y social de Francia. Y ahora se las profundizaré un poquitico más. Esperen aquí y se las profundizo. Bueno, entre el periodo entre 1789 y 1791 se conoce con la primera etapa de la Revolución Francesa, caracterizada por la convocatoria de los Estados Generales, la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el asalto a la Bastilla y la abolición de los privilegios feudales y eclesiásticos. Y también tuvo como dato curioso el intento de fuga del rey Luis XVI y la aprobación de la Constitución francesa, que establece una monarquía constitucional limitada por una asamblea legislativa. Básicamente,
crearon un parlamento y cambiaron básicamente toda la administración política para intentar mantener siguiendo la legitimidad del rey, ya que no se había trazado una manera de gobernar diferente o no se veía como tal una manera de cambiarlo, pero sí podían evitar o diferenciar el sistema de gobierno actual de la monarquía. El periodo comprendido entre 1792 y 1794 se reconoce como la segunda etapa de la Revolución Francesa, caracterizada por la entrada en guerra con Austria y Prusia, ya que era una coalición europea que pretendía restaurar el antiguo régimen en Francia debido a las noticias que llegaban de lo que pasaba en la loca Francia. Que de poner la posición de un rey. Ok, ya que pretende la disposición del país y la proclamación de la República, la convocatoria de una nueva convención nacional para redactar la nueva constitución y el juicio de la ejecución del rey Luis XVI. Fue lo que más marcó la segunda fase de la Revolución Francesa. El establecimiento del Comité de Salvación Pública que dispone de un régimen de terror, o sea, que salvación pública no tiene nada, básicamente represión y mierda, todo lo que hacen los regímenes autoritarios, para reprimir a los enemigos internos y externos de la República, la aprobación de la nueva constitución y que nunca entrará en vigor y la caída del líder jacobino Maximilien Robespierre, que pone fin al terror y al paso del periodo conocido como el Termidor. Grande revolución francesa, haciendo vivir a la gente lo que se vivía en la Unión Soviética o en China en su peor momento. Aunque sí, cualquier dictadura comunista hace esa mierda, pero sigamos. Y el periodo final comprendido entre 1795 y 1799 se conoce como la tercera etapa de la Revolución Francesa, que se caracterizó por el levantamiento de los jacobinos y los sans-culottes contra el régimen termodinario o termidoriano, no sé cómo se pronuncia bien, que fue reprimido por las tropas del general Pichegru lo cual da a la aprobación de la Constitución del año 3 que establece el sistema de gobierno basado en el directorio, un formato ejecutivo así como, pone tú, un órgano ejecutivo como una especie de presidente compartido por 5 miembros del Consejo de los Ancianos. Las campañas militares de Napoleón Bonaparte en Italia y Egipto, donde derrota a los ejércitos austriacos y piamonteses y firma el tratado que le otorga importantes ventajas territoriales y económicas para Francia, un capo el Napoleón. Pero también sufre el bloqueo naval británico y la resistencia local por parte de los egipcios e italianos que no quieren que un enano los gobierne. Y se forma la segunda coalición contra Francia, integrada por Gran Bretaña, Austria, Rusia, el Imperio Otomano, Portugal, Nápoles y el Papado, que prácticamente todo ustedes para mí solo, que aprovecha la ausencia de Bonaparte para atacar las posiciones francesas en Europa y en Oriente Medio. Y el golpe del Estado del 18 de Brumián, o sea, 9 de noviembre, según el calendario cerrado que impusieron, y se pone fin al directorio y se establece el consulado, un régimen autoritario encabezado por 3 cónsules, Bonaparte, Sieyes y Duco. Básicamente es lo más relevante de las primeras fases de la Revolución Francesa antes del siglo XIX. Ya después lo siguiente ya es otro tema. Que también que culmina con la muerte del padre Napoleón y después con su sobrino, nieto, Napoleón III, digándose como rey o algo así. Pero hasta aquí llega este video.